Pensamiento del día domingo 20 de abril. Alegría plena. La alegría siempre es un efecto del amor a Jesús abandonado, porque es un fruto del Espíritu. La alegría que a menudo manifiesta los demás frutos, los resume, los corona. La alegría flor del amor, expresión de la vida, de plenitud, de consuelo, de felicidad, de dicha. Esa alegría que testimonia la luz del alma. Esta plenitud de alegría por el abrazo a Jesús abandonado es la norma de nuestra vida. Así como debe experimentarse en nosotros la muerte de Cristo, la participación en su pasión, del mismo modo debe experimentarse en nosotros su resurrección. No existe resurrección sin muerte. No existe alegría de Jesús sin amor a Jesús abandonado. No existe alegría de Jesús sin un dolor amado. Si no tenemos la alegría de la resurrección, significa que Jesús abandonado ya no es el ideal de nuestra vida, de nuestro momento presente. Su lugar habrá sido ocupado por el trabajo, por nuestro yo, por el estudio, por las actividades, las cosas, las criaturas. La alegría que Dios quiere de nosotros es, de hecho, una alegría especial. Es la alegría de Jesús resucitado, que florece del dolor, surge de la renuncia, acompaña al amor. Y es una alegría contagiosa, que se distingue, que impresiona, que atrae, que convierte. Por tanto, no es una alegría improvisada. Amar a Jesús abandonado para que Jesús viva en nosotros. Jesús en el abandono se ha dado totalmente, y en la espiritualidad que se centra en Él, Jesús resucitado tiene que resplandecer plenamente, y la alegría debe dar testimonio de ello. Chiara Lubich, La unidad y Jesús abandonado, editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos like y suscríbete al canal para recibir notificaciones. Recuerda que es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida. Abril de 2025. Miren que realizo algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Isaías, capítulo 43, versículo 19.